especial que Dios nos ha brindado, nos ha obsequiado. Disfrutémoslo a su plenitud. Vamos a orar para empezar con el tema de esta noche. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te damos gracias porque tu amor y tu inmensa bondad, el sacrificio de Cristo tiene el poder para poder reunir una familia en un momento. Estamos ante tu presencia, por tu misma voluntad y por tu amor. Y ahora queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos limpies con la sangre preciosa. Oh Dios, te pedimos, nos limpie con la sangre preciosa de Cristo, capacite nuestra mente, nuestro corazón, y ya santificado, purificado, puedas vaciar tu palabra, tu poderosa palabra que va a realizar la obra y la transformación en nuestras vidas. Quédate Amén. en nuestro medio y sea el invitado de honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros podemos hacer juicios de otras personas o de determinada cosa, pero si nosotros no hemos observado, no hemos compartido, no hemos convivido con la otra parte que estamos haciendo un juicio, entonces podríamos estar haciendo un juicio injusto. Y para eso la palabra de Dios nos da la oportunidad de poder conocer cuál es la naturaleza de Dios. La palabra lo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú eres un esposo, si tú eres una esposa, si tú eres un amigo, si tú eres una madre, si eres un abuelo, ¿podemos dar cosas buenas? Puede ser que sí. Pero creo que si nosotros abrimos el corazón y recibimos el amor y la salvación de Cristo Jesús, entonces podríamos dar cosas mucho mejores. El amor que podemos ofrecer, que podemos dar, sería un amor de calidad, sería un amor precioso, un amor bueno, profundo. El tema de hoy se titula Mi verdad, mi camino, Cristo. Y vamos a ir a la primera diapositiva en esta noche. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién no está lejos de cada uno de nosotros? Dios. Dios. Y Dios es tan maravilloso que ha hecho de la sociedad y de los seres que poblamos esta tierra, ¿qué cosa? Una familia, un solo linaje. Eso quiere decir un solo linaje, una familia. Y la pregunta del millón es: ¿por qué si somos una familia? ¿Por qué si somos hijos de Dios, criaturas de Dios? ¿Por qué los seres humanos vivimos en un mundo de conflictos, de guerras, de juicio, de condenación, de dificultades? Si deberíamos amarnos, comprendernos, querernos, soportarnos, entendernos. El motivo por el cual la conducta y el comportamiento del ser humano es muy violento es porque hace falta el amor de Dios en el corazón de todas las criaturas que vivimos en esta tierra. ¿Cuántos lo piensan así? Yo lo pienso así. Y esa es la realidad. Y tan grande es el amor de Dios, profundo el amor de Dios, que dice ahí: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir, dice, Dios ha marcado un día en la existencia del ser humano, ha propuesto un momento, ha dejado un instante para que el hombre, para que el ser humano tenga un encuentro, su encuentro con Dios, ese maravilloso encuentro que podrá salvarle la vida, transformar su vida, cambiar su vida, hacerlo alguien de provecho, productivo. Y el único propósito de la existencia que Dios le ha dejado, el tiempo que le ha marcado al ser humano, el texto lo dice: para que busquen a Dios. Para que busquemos a Dios, nos acerquemos a Dios. ¿Es bueno Dios? Sí. ¿Y por qué no podemos verlo si está tan cerca de nosotros?
San Juan 4:24 dice que Dios es un espíritu. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Eso quiere decir que no necesitamos imágenes, que no necesitamos esculturas, que no necesitamos de ningún tipo de semejanza, de proyección. Porque Dios es un espíritu. Y por eso está tan cerca de nosotros. Porque Dios es como esa brisa que sopla y acaricia tu rostro. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Espíritu Santo está aquí. Los ángeles están aquí. El Señor Dios Todopoderoso está esta noche aquí. Y el único propósito, como dice Apocalipsis 3:20, que tú abras la puerta de tu corazón en esta noche para el que pueda realizar esa maravillosa obra de transformación en tu vida. Vamos a ver la siguiente, hermana, por favor. Rápidamente nos vamos a la siguiente imagen. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo Juan: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, primera de Juan 3:4 dice que el pecado es, ¿qué cosa? La desobediencia a la santa ley de Dios. La desobediencia a los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios solamente tienen dos propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos? Primero, el primer propósito de los mandamientos de Dios fueron dejados para que el ser humano pueda vivir en armonía ¿con quién? Con sus semejantes. Para que nosotros respetemos, para que no robemos, para que no mintamos, para que, bueno, cada mandamiento lo dice, que honremos a nuestros padres, que respetemos a Dios, que no codiciemos. El pecado es algo terrible en la vida del ser humano. El pecado destruye, atormenta, crea conflictos, dificultades, guerras, conflictos, ya lo dije. Y Santiago hace mención de ello. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 4 y el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros o dentro de nosotros. Hermanos, yo he visto conflictos y problemas tan grandes que surgieron de algo que no valía la pena. Hay un dicho vulgar que dice que hay gente que se ahoga, ¿qué cosa? En un vaso de agua. Ahora mismo podría ocurrir que el niño y la niña de los vecinos están aquí y entonces los niños jugando, uno le jala la oreja más fuerte, le golpea el rostro, el otro niño le pega, se comienzan a pelear, salen los papás, ven que los hijos están peleando, se involucran en el pleito, uno saca el machete, machetea al otro, cuando que es un problema que podía solucionarse, ¿sí o no? Los niños discuten y se pellizcan entre ellos y se pelean entre ellos. Y a la hora, ¿qué pasa con esos niños? Están jugando otra vez. Pero dice el texto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten entre sí? ¿Qué pasiones? Las pasiones del alma. Y pasiones prohibidas que no tienen nada que ver con Dios. Ya dije que los mandamientos solamente tienen un propósito: que los seres humanos puedan vivir en armonía unos con otros. Y el segundo propósito es que al ejercitarse en la ley de Dios, el Espíritu Santo va grabando el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ese es el otro propósito de la ley de Dios: grabar el carácter de Dios en nosotros. ¿Decimos amén? Amén. Ahora, todo tiene solución en esta vida. Y el mismo texto que se encuentra en San Juan 1:29 es la solución. La solución para el problema del pecado, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo es la solución para todos los problemas, para todos los conflictos, circunstancias, adversidades. Solo Cristo Jesús. El encuentro con Jesús puede provocar en el ser humano una reacción de conciencia que lo va a llevar a una vida distinta, diferente,
una vida de acciones responsables. Jesús lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Con Cristo hay verdaderamente una vida para vivir. ¿Cuántos lo creen así? Digamos amén. Amén. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermana. Job escribió en el capítulo 7 y el versículo 13. Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Dice el escritor. Lo que el escritor quiere decir así. ¿Le podré contar mis problemas a la almohada? ¿Me puede oír la almohada de mi cama? ¿Le puedo contar mi tristeza, mi dolor, mi sufrimiento? ¿Le puedo pasar quejas al colchón o a la almohada donde pongo mi cabeza? No. Y muchos de nosotros buscamos soluciones. Hoy está muy de moda la psicología. Los psicólogos, ¿verdad? Tocas la puerta del psicólogo, te recibe la secretaria, te da tu cita, pasas, el psicólogo te hace hablar y hablar y hablar y hablar, tú te desahogas, 45 minutos, una hora, y sales, ¿qué cosa? Relajada o relajado. Pero ¿qué va a pasar dentro de un mes o 2 meses? Muchos optan por contarle sus problemas a su amiga, a su vecino. Pero es un error terrible, porque cuando se llevan bien, se escuchan y se entienden. Pero si se llegan a pelear, ¿qué pasa? Cuando se pelean 2 amigos, comienzan a contar, ¿qué cosa? Los secretos de aquel que un día fue su amigo, pero que hoy es su enemigo. Entonces, lo más prudente, lo más sano, lo más propio es que nuestros problemas y dificultades y conflictos se lo contemos ¿a quién? A Jesús, a Dios. Dice la carta a los Hebreos, porque no tenemos otro sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno semejante a nosotros, a Jesucristo, que fue un ser humano como ser de nosotros, con sentimientos, con emociones, pero que nunca pecó. Es por eso que Él es la única persona, el único ser propio y adecuado para escucharnos y para traer paz a nuestros corazones. El amor hacia Jesús y el amor de Jesús puede transformar y cambiar la vida de una persona que no tiene paz en su alma y en su corazón. Jeremías también escribió: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Qué escribió el profeta ahí? El profeta escribe de una persona que dice: mi problema no tiene solución. Estoy condenado, estoy condenada a vivir con esta carga tan terrible en mi alma y ya no hay manera de resolverlo. Eso es lo que el escritor está diciendo. Una solución en este mundo de conflicto, lo único que puede ser como algo ilusorio, como un sueño que nunca puede ser realidad. Pero qué maravilloso es Cristo, queridos amigos. Qué perfecto es el amor de Dios. Qué tan importante es Dios en la vida de todo individuo y de todo ser humano. Es como el agua que bebemos. Es como el aire que respiramos. No podríamos vivir sin el aire. No podríamos vivir sin el agua. Pero nosotros hemos aprendido a vivir sin Dios. Y nuestra alma gime, llora, grita, nuestra propia naturaleza reclama a aquel que puede hacer posible una vida de felicidad, de gozo, de paz en el ser humano. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Amén. Amén significa así es, así sea. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermana. Juan capítulo 3 y versículo 5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le dijo Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, ¿qué cosa?
es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo Jesús todas las cosas son hechas de nuevo. Un nuevo nacimiento realizado por el poderoso milagro del Espíritu Santo. La obra en el individuo, en la criatura, en el hombre, en la mujer, en el joven. El milagro de Dios. Así como dice la palabra de Dios, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo que estaba con Dios era Dios. En el versículo 14 de San Juan 1 dice, en el versículo 14, que aquel verbo, ¿qué cosa? Se hizo carne. Y el Espíritu de Dios moraba en Jesús. ¿Recuerdan el tema de anoche? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado aleja al ser humano de Dios. El pecado nos aparta y nos separa de Dios. Y nos hunde en un abismo oscuro. Nos pone en un camino difícil de andar. Pero recordemos San Juan 14:6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Son las palabras de Cristo Jesús. Lo que es nacido de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo a Nicodemo, tú necesitas bautizarte. Tú necesitas ser sumergido en las aguas. Porque ser sumergido en las aguas simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Así como en Cristo morimos, juntamente con Él somos resucitados y transformados en la semejanza del Señor. Vamos a la siguiente, por favor, hermano. Esta noche escogí a este personaje. Este personaje importante en la historia de las obras de Jesús. Ella es la mujer samaritana. Y vamos a analizar un poco la vida de esta mujer. San Juan 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Inmediatamente la mujer le respondió, ¿por qué me pides tú a mí de beber si tú sabes que yo soy samaritana? Y los judíos y los samaritanos no nos llevamos, tenemos conflicto, tenemos problemas. Y recordemos Hechos capítulo 17, que dice, de un solo linaje, ¿qué cosa? Ha hecho Dios a todos los hombres sobre la tierra. Quiere decir que nosotros somos criaturas de Dios. Deberíamos vivir en armonía, en amor, en amistad, ayudándonos los unos con los otros. Pero el pecado ha hecho en el ser humano conflictivo, respondón, busca pleitos, crea conflictos. Y este es un claro ejemplo de la sociedad de este tiempo, de la humanidad de este tiempo. Cuando Jesús desea platicar contigo, cuando Jesús desea su atención, cuando Jesús busca tu amistad. Recordemos San Juan 4:24. Dios es un espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores andan buscando a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién es el que busca al pecador? Es Dios. Cristo es el que va en pos del pecador. ¿Y qué hace cuando Cristo busca un encuentro, una amistad contigo? Hacemos lo mismo que la mujer samaritana. ¿Qué cosa? Creamos un conflicto, creamos un problema, recordamos pleitos del pasado, revivimos conflictos del pasado. Pero eso solo tiene un plan. ¿Qué cosa? Resistir a Dios, resistir la verdad, de no reconocer que tu condición amerita urgentemente, inmediatamente la intervención de Dios en tu vida para que pueda ser transformada, para que pueda ser cambiada, para que verdaderamente seas un ser humano consciente de que tu comportamiento, de que tus obras traerán una
consecuencia en tu vida, como ocurrió con la mujer samaritana. Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría, ¿qué cosa? El agua de vida. Responde la mujer: ¿tú me vas a dar agua a mí? Y le dice la mujer a Jesús: ¿ya te diste cuenta que el pozo es muy profundo? Mira, le dijo la mujer a Jesús: yo tengo una cuerda y tengo una cubeta con que sacar el agua, pero tú ni tienes la cuerda ni tienes la cubeta. ¿De dónde vas a sacar el agua? Jesús sigue luchando por hacer amistad, por hacer un momento de convivencia con el pecador, de introducirlo, de encaminarlo en la razón, de que entienda que delante de él está aquel que puede hacer el milagro más grande de su vida, lo más anhelado, lo más buscado, lo más deseado. ¿Y qué es lo más deseado por la sociedad de este tiempo? La paz. Y Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. No como el mundo lo da. El alcohol, las drogas, el pecado, una relación extramarital. El ser humano puede crear y fabricarse lo que quiera, pero Jesús es la solución para tu vida. Lo fue para mi vida y para muchos que se encuentran aquí. Y podíamos dar testimonio que nuestra vida con Jesús es algo maravilloso, es algo precioso, es algo real. Porque lo dice la palabra de Dios, que Dios es real. Aunque es un espíritu, lo podemos sentir como esta brisa exquisita que nos acaricia, que nos refresca el alma y la mente. Y la mujer samaritana le contesta: ¿de dónde tienes el agua para darme? ¿Ya te diste cuenta que el pozo es profundo? En realidad, lo que la mujer samaritana le estaba diciendo a Jesús: mi vida no tiene solución. Nadie puede reconstruir mi vida, porque mi vida está hecho pedazos. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿qué cosa? Mujer, ve y llama a tu marido. Si Jesús nos lleva al pasado de nuestra vida, de nuestra experiencia como ser humano, no lo hace como hacemos muchos, para avergonzar o para hacer sentir mal a alguien. Jesús jamás se va a ensañar con la vida de nadie. ¿Cuántos recuerdan a la historia de la mujer adúltera? La llevaron a los pies de Jesús, se la tiraron a los pies de Jesús, porque aquellos malvados lo único que querían es tentar a Jesús, crear un conflicto a Jesús, para ver cómo Jesús iba a reaccionar, para ver cómo Jesús iba a actuar, y en el error pensaban agarrarlo para condenarlo. Y le tiraron los pies a la mujer y le dijeron: la ley dice que toda persona que es encontrada en adulterio debe de ser, ¿qué cosa? Apedreada. Pero los comentaristas dicen que si la presentaron a ella, debieron presentar también al hombre que estaba con ella. Y no llevaron al hombre que estaba con ella, solamente la llevaron a ella, porque la intención de ellos era otra. Pero ¿qué dijo Jesús? Si alguno de los que están aquí es libre de pecado, verdaderamente la ley dice eso, que el que peca debe ser apedreado, y apedreado hasta la muerte. Pero dijo Jesús: ¿quién de los que están aquí es justo que lance la primera piedra? Y todos se fueron. Porque esa es la condición de la humanidad, de la sociedad. No hay uno solo justo en este mundo. El único justo es Dios. Y como su justicia y su amor es inigualable, envió a su Hijo Jesucristo para salvarte, para ayudarte. Así como lo hizo con la mujer adúltera, que le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: nadie me condena. Y Jesús le contestó: ni yo tampoco, levántate. ¿Y qué? Y no vuelvas a pecar. Jesús se ganó a una de sus más grandes servidoras, que le amaba con todo su corazón,
Porque la palabra de Dios dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, amigo, visita que me acompañas. Dice la palabra de Dios en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué maravilloso! ¿Quién era samaritana antes de conocer a Jesús? Jesús le dijo, ciertamente no tienes marido, porque ¿cuántos has tenido? 5. ¿Y el que ahora tienes? No es tampoco. Y la mujer samaritana recordó su juventud, cuando era muchacha. Y como era tan bella, como era tan bonita, tenía muchos admiradores, tenía tantos que querían ser su novio. Lo que la historia de la samaritana me dice a mí, es que la samaritana nunca se casó. Y incurrió en el error más terrible que comete la sociedad hoy. Que ven el matrimonio como algo que pasado de moda. Hoy está de moda, ¿qué cosa? La unión libre. Y la samaritana se fue con su primer compañero, no se casó, se fue con él a vivir. Y sabían ustedes que los primeros meses, los primeros días de una relación son los más maravillosos y más dulces, ¿sí o no? Los primeros días de relación, los primeros meses. La vida de la samaritana era felicidad, era gozo, era alegría, pero cuando llegó el 5.º mes de su relación, se dio cuenta de algo de su compañero. Cuando estaba acostado, porque se durmió primero que ella, escuchó que su esposo hacía esto, miren. Roncaba mucho. Y ella llegó hasta la cama y lo sacudió y le dijo, oye, ¿qué pasó? Estás roncando. Si sigues roncando no te voy a soportar. Si tú sigues roncando, el día de mañana vas a agarrar tus maletas y te vas de la casa. Y el pobre hombre roncaba. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué se dio cuenta hasta el 5.º mes de su relación? ¿Por qué el primer día y el segundo día que durmió con él no se dio cuenta que roncaba? ¿Alguien podía darme una respuesta de eso? ¿Recuerdas lo que dije al principio? Los primeros días y los primeros meses, ¿qué cosa? ¿Todo es amor, sí o no? Mi vida, mi cielo, mi amor, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te cuelgo? ¿Dónde? ¿Verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, comienzan a surgir los defectos. ¿Y por qué surgen los defectos? Porque el amor se va terminando. Y cuando el amor se va terminando, surgen todos los defectos en el ser humano. ¿Y por qué no los soportamos? Recuerden lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten dentro de vosotros? ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan cuando Jesús iba con los discípulos en el mar? ¿Recuerdan? Y entonces comenzó el viento fuerte y los relámpagos y la barca se movía y todos los discípulos, ¿qué cosa? Temblaban de miedo y fueron hasta Jesús, que dormía ahí en el barco, y le dijeron, Señor, ¿qué cosa? Levántate porque perecemos. Y entonces Jesús se levantó. ¿Y qué hizo? Calla, enmudece. ¿Y la tormenta? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo corrió a su esposo, a su compañero, a su concubino, porque no fue casada. Lo corrió, se fue Miguelito. Y a los 3 días vino Juan. La encontró por el mercado, le dijo, ¿a dónde vas? Voy por la tortilla, te acompaño. Oye, ¿y dónde está Miguelito? Lo dejé. ¿Y por qué lo dejaste? Porque roncaba mucho. No me dejaba dormir. Oye, samaritana, ¿qué? Júntate conmigo. Wow. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Sí. Está bien, pues de una vez. Hay que amarrar la gallina y hacerle el caldo. Y comenzó su segunda relación. Otra vez de nuevo los primeros días, qué alegría, qué felicidad. Pero cuando llegó el 6.º mes, ¿qué pasó? Samaritana andaba barriendo, se levantó a las 5 de la mañana, temprano limpiando. Y entonces cuando llegó hasta la cama sintió un olor y dijo, aquí hay un zorro muerto, algún animal se murió porque apesta mucho. Y llegó caminando, buscando, llegó hasta los pies de la cama y Juanito estaba acostado con sus pies. Y dijo ella, a este ingrato le apestan los pies.
pies. Juan, ve y lávate tus pies porque te apestan horrible. Si para mañana te siguen apestando los pies, te me vas de la casa. Pobre Juanito, en ese tiempo no vendían tin todavía. Dicen que si uno se hace pipí en los pies, desaparece ese mal olor. No, créamelo, nunca lo he hecho, un consejo que me dieron. Y como no pudo, ¿qué pasó? Lo corrió. Se fue a la calle y encontró a Pablito. Y le dice Pablito, ¿y qué pasó? Y Juanito, pues, lo dejé. Le apestaban mucho los pies. Wow. Oye, samaritana, ¿sabías tú que siempre me gustaste? Nomás que se me adelantaron pero ahora te digo, júntate conmigo. Y le dijo samaritana, ¿en serio? Sí. Y se juntó con él. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Oye, ¿qué? ¿Estás panzón? ¿Estás gordo? Y yo me pregunto, ¿será que no lo vio que estaba gordo cuando la invitó a irse con él? Y recordemos el texto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mujer samaritana era la mujer más odiada de Samaria. La más despreciada. No tenía amigos, no tenía amistad. Todos la señalaban, todos la juzgaban por su conducta y comportamiento. Le decían en Samaria la quita maridos, porque había dejado viuda, ¿cuántas? A 5. Y por eso llegaba ¿a dónde? Al pozo, a llorar. ¿Recuerdan Hechos 17? Dios ha prefijado el orden y los tiempos de la vida de cada individuo para que en ese tiempo, ¿qué cosa? Busquen a Dios. Pero cuando Dios se da cuenta que Él está esperando que tú nunca lo buscas, entonces Jesús provoca ese encuentro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús provoca ese encuentro. Y Jesús provocó ese encuentro con la mujer samaritana. Porque Jesús sabía que ningún psicólogo, que ningún doctor, que ningún terapeuta podía ayudar el conflicto que había en la vida de esta mujer. Y recordemos lo que dijo Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones dentro que trastornan al ser humano y lo llevan a cometer locuras terribles, errores terribles. Mujer samaritana tenía un pasado terrible. Si alguien la juzgaba, podría decir, esa mujer no tiene solución, es la más perdida que hay en el mundo. La samaritana le dijo a Jesús, mis padres me dijeron que un día vendría el Mesías, el Salvador. Mis padres me contaron cuando eran niñas que un día iba a venir el Salvador, el Redentor. Y entonces Jesús le dijo las palabras más maravillosas. Mujer, ¿qué cosa? Yo soy el que hablo contigo. Ahorita que dije esas palabras se me hizo mi piel de gallina. No puedo imaginarme lo que ocurrió en la mente y el corazón, en el alma de la samaritana. ¡Wow! El Salvador del mundo. Samaritana era terrible. Tenía su vecina Chonita que vivía a un lado. Y cuando terminaba de lavar los trastes sucios, recogía esa agua que le lavamos a los platos cuando está sucio. ¡Chonita! Y la pobre Chonita salía acá y agarraba la palangana de agua sucia y ¡fu! Se lo tiraba encima. O se levantaba temprano y barría del frente de su casa hacia la derecha y amontonaba la basura en las puertas del vecino. Y barría del frente hacia la izquierda y se lo amontonaba a la otra vecina de aquel lado, a Chonita. Era una mujer conflictiva. ¿Por qué no podemos amar nosotros los seres humanos? ¿Por qué no nos podemos llevar bien? ¿Por qué siempre estamos peleando, protestando si no es por una cosa? O inventamos cosas para pelear. Porque el amor de Dios no está en nosotros. Porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Recuerden lo que prediqué ayer. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay paz. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay amor, hay comprensión.
No estaba así de gordito cuando me casé con mi esposa. Era talla 28, ahorita soy talla 32. Pero mi esposa me ama, no me importa no le importa que yo esté gordito. ¿Ah? Entonces ese día que Jesús le dijo, mujer, yo soy el que hablo contigo, ella se fue corriendo y le dijo a Samaria, miren que ahí hay un hombre maravilloso que no me señaló, que no me juzgó, que no me cuestionó. Sus ojos destilaban amor, ternura y comprensión. Ese hombre me ha dicho mi vida, es el Cristo, es el Mesías. Y dice la historia que ¿qué? Que todo el pueblo se fue. Wow. Todo el pueblo se fue, pero ella se fue a su casa y su esposo había llegado del trabajo. El esposo cuando llegaba del trabajo no podía pedir comida, no podía pedir pozol, no podía. Tenía que esperar hasta que Samaritana le diera, porque si le pedía, cuidado. Y le servía la comida y a veces el esposo decía, mi amor, ¿me lo podías calentar más? Caliéntalo tú. Mi vida, la tortilla está muy tiesa, dórala tú. Oye, fíjate que el pantalón le quedó el quiebre a un lado, si quieres compónlo. Pero ese día que llegó, él estaba sentado a la mesa y Samaritana llegó y le dijo, mi vida, mi amor, ya llegaste. Y aquel, órale. Papi, permíteme tantito. Trajo la palangana, el agua, la cubeta, le lavó los pies, le pasó la toalla y aquel, órale, ¿qué le pasa? Ahorita, mi amor, ¿qué quieres? ¿Quieres agua de guanábana, de tamarindo, de papaya, de guayaba? ¿De qué quieres? ¿En serio te puedo decir lo que quiero? Sí, papi, dime. Fíjate que ahorita se me antoja a mí una agua de maracuya. Oye, pero no tengo. Ahorita espérame, se fue corriendo al mercado, se la trajo, se la preparó y se la puso. Y aquel amigo se quedaba así, dijo, wow, creo que mi esposa está mal. Pero Dios, si la puede dejar así, por favor déjala. Creo que está bueno así. Chíspale, el hombre está asombrado, está espantado, está asustado, no comprende, no entiende, no sabe. Al día siguiente Samaritana se levantó, agarró el gallo más grande, el más gordo, le tiró un poco de maíz y como tenía una puntería tremenda con un palo de leña atado en la cabeza, lo levantó, ya tenía el agua, lo colgó, lo remojó, lo desplumó, lo partió, le echó papa, le echó macarrón, tomate, lo guisó bien sabroso. ¿Alguien tiene hambre? No creo. Y entonces trajo una cazuela y echó una pospierna, echó un ala, el pejuecito y caldo y llamó a Chonita. ¡Chonita! Y allá está Chonita adentro y piensa Chonita, ¿qué me irá a hacer esta mujer ahora? ¡Chonita! Ay, y ahí salió Chonita con miedo. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que maté un gallo y está muy grande, es mucha comida y te pasé esta tacita, mira esta ollita. Ay. Chonita lo agarró, se metió a su casa, quedaba viendo la olla y dijo, ¿dónde voy que esta me quiere envenenar? Esta me quiere brujear. Y entonces por ahí andaba Firulai, y vino Firulai moviendo la cola, le echó un poco de caldo, le echó una presa, pero fue el pescuezo, la pechuga no. Y entonces Firulai comenzó a comer, hasta lambió la taza. Y entonces Samaritana lo quedaba mirando y miraba su reloj. 10 minutos, 15 minutos, Chonita 15 minutos y no cae, está vivo todavía. Y Firulai movía la cola, quería más caldo. Y dice Chonita, oye, ¿y ahora está buena la comida? ¿Qué pasó? Ya Samaritana ya barrió el frente de la casa, pero ya no barrió de la puerta para el vecino, barrió del vecino para su puerta, del vecino para acá, recogió la basura, lo llevó al patio, lo quemó, apagó el fuego. Y la pregunta del millón, ¿qué pasó con Samaritana? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien sabe? ¿El que no ama? ¿El que no ama? No conoce a Dios. Porque Dios, No sabe. ¿cuántos de nosotros nos llamamos cristianos? ¿Cuántos? Y llega el pastor de visita a la casa y dice, ¡ja! Pastor, esta mujer,
Allá la iglesia está lejos, pero si usted viene aquí, ¡ay, Dios! Está pasando que es el esposo al pastor. O está pasando que es a la esposa, al pastor del esposo. Ah, es el anciano de la iglesia. Pero vieras cómo la rechifla aquí en la casa. Y pega y jala por el pelo y yo sé que eso no pasa en nuestra iglesia, ¿sí o no? Ahorita no. ¿Qué pasa si nosotros llegásemos a tener un encuentro personal, real, con Jesús? ¿Qué pasaría? Vamos a ver la siguiente, hermana. Ya tratamos mucho aquí. Miren ese texto que leyó la hermana. Miren ese texto como dice: por tanto, así dijo Jehová. Demos un fuerte amén. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te conviertes. Las iglesias están muy llenas, ¿sí o no? En algunas no cabe. Pero la pregunta que nos hacemos: ¿estamos convertidos o solamente convencidos? Así dijo Jehová: si tú te conviertes, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y si tú, entresacar quiere decir separar, apartar. Y si tú separas lo precioso de lo vil, si haces diferencia o distinción entre lo malo y lo bueno, ¿qué cosa? Y si tú entresecas lo precioso y lo vil, serás como mi boca. Demos un fuerte amén. Miren qué maravilloso texto. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflicto con sus vecinos que son hermanos de iglesia? Muchos hemos tenido conflicto con nuestros vecinos. Y nuestros vecinos no se convirtieron porque dábamos, ¿qué cosa? Un mal testimonio. No nos podemos poner de tú a tú con aquel que no conoce a Dios. No podemos. No se puede. Es imposible. La regla es que nosotros no podemos ser igual a ellos, no porque sean menos. La única diferencia es que ellos todavía no conocen ¿a quién? A Dios. Esa es la realidad. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Íbamos viajando yo y mi esposa de aquí a Tabasco y pasé en la central, me pasé llevando a una señora que está ahí con la maleta. La señora se molestó y comenzó a insultar y un montón de cosas. Nosotros, ¿qué hago? Mi maleta lo guardaron, nos subimos al camión y la señora no iba a viajar con su hija y se subió al camión. Y agarra a mi esposa y le empieza a decir, y yo decía que mi esposa no le vaya a contestar nada. Y decía: Señor, tápale su boca a mi esposa, que no se vaya a enojar, que se quedó tranquila. Y ella durísimo, insultando y ofendiendo. Nosotros calladitos, no dijimos nada. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¿Y qué? Y pelearán contra ti, pero ¿qué cosa? No te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Dice ¿quién? Si Jehová conmigo, ¿quién contra mí? Qué promesa tan hermosa. Vamos a la siguiente, hermana, por favor. Ya casi terminamos. Regréseme, por favor. Miren, a esta samaritana, convertida, transformada, un ícono de la fe cristiana. La mujer samaritana es un ícono de la fe cristiana. Es aquella que representa a aquellos que verdaderamente han tenido un encuentro poderoso con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la siguiente, hermana. Leemos: yo soy la puerta, dice Jesús, San Juan 19. El que por mí entrare será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Habrá comida abundante. Juan 10:10 dice:
El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué vida maravillosa es samaritana! El pueblo entero estaba asombrado. Chonita se hizo su gran amiga. El esposo, el compañero. Dice la palabra de Jesús, porque 5 has tenido y al que ahora tienes, ¿qué cosa? Pero de ese momento llegó a ser su esposo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero atención, el diablo ha llenado de maldad y de pecado este mundo, pero Jesús vino a este mundo. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Recuerden lo que dije al principio. Solamente hay 2 propósitos que tiene la ley de Dios. ¿Cuáles son? Una, que los seres humanos vivan en armonía, en una sociedad buena, perfecta, de valor, que no se lastimen, que no se hieran, que no se ofendan, que se amen, que se quieran, que se ayuden, que se cultiven. Y el otro propósito, ¿cuál es? Al ejercer, al practicar la ley de Dios, el Espíritu Santo va, ¿qué cosa? Moldeando el carácter de Dios en la vida de cada creyente. Así lo pienso y lo creo yo. Vamos a la siguiente, hermana, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, le dijo la samaritana a Jesús, ¿ya te diste cuenta que el pozo es profundo? Y Jesús le dijo, sí. ¿Ya te diste cuenta que no tienes cuerda, que no tienes cubeta? Y Jesús le dijo, sí. El agua que tú bebes del pozo todos los días no es como el agua que yo te daré. El agua que yo te daré será como un río que saltará de tu alma a otra alma, haciendo esa obra maravillosa de ¿qué? De transmitir el mensaje de amor, de perdón, de misericordia, de bondad de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Sin mí nada puedes hacer. Vamos a la siguiente, hermana. Tercera de Juan 1:2.